algo más que un milagro. Eso es lo que vamos a tratar de reflexionar a través de Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5, en el cual vamos a darle lectura enseguida. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavando sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en la barca. Cada vez que nos acercamos al inicio de estos años, del año, estamos en el primer mes del año 25. Muchos de nosotros estamos esperando recibir milagros para nuestras vidas. Un milagro de sanidad, de provisión material, de restauración de nuestra familia, etcétera. Y empezamos este año con mucha fe en recibir un milagro nosotros. La historia que nosotros leemos aquí con Jesús y Simón toca varias lecciones importantes para que nosotros podamos reconocer que en este año 2025, en nuestra vida el Señor quiere que busquemos algo más que un milagro. Algo más que un milagro. Veamos cuáles son las enseñanzas que nosotros encontramos para nuestra vida en la historia de esta prédica o esta reflexión que yo creo que han escuchado muchas veces con este título, que es la pesca milagrosa. ¿Qué nos enseña? Que el Señor siempre está dispuesto para darnos su ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida. Eso así lo leemos en el versículo 1 al 5. Recuerden, pongamos atención en porque estamos tratando de qué nos enseña. El Señor siempre está dispuesto para darnos su ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida. Porque nosotros hemos leído que Pedro ya había estado toda la noche pescando. Toda la noche él había tirado sus redes y no recogía nada. Pedro era un marinero, yo creo que ocupó todas las técnicas que pudo haber encontrado para tratar de pescar. Él tenía un gran problema, por eso necesitaba los peces. Y el Señor se acerca, él le dice que se aleje un poquito la barca, y empieza a predicar el Señor, a entregar su palabra, a hablar lo que quería entregar. Y él le dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartara. Jesús estaba enfocado en predicar la palabra de Dios a los oyentes, a la multitud que lo había seguido. El Señor también conocía la situación que estaba enfrentando Simón Pedro. En ese momento, Simón Pedro, yo creo que ya estaba agobiado. No había logrado nada Simón. Y es por eso que Jesús se le acerca. En los versículos nos dice que Pedro había trabajado toda la noche, pero no había logrado nada. ¿Qué significa esto? Podemos ver varios significados. En Pedro hubo fracaso, tristeza, pérdida, cansancio, enojo, desesperanza. Y lo que seguramente Pedro estaba sintiendo en ese momento realmente era frustración. Estaba frustrado, yo creo. Pero el Señor le dijo una palabra que él tenía, que tenía un poder transformador para cambiar esa situación de frustración que podía haber tenido Pedro, que a lo mejor tú tienes en este momento por fracaso, tristeza, pérdida, cansancio.
Lo que el Señor le dijo, que fue tan transformador en la vida y en esa situación de Pedro, de Simón, Jesús le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. Cuando nosotros tenemos fe y obediencia a Jesús, a Dios, las maravillas del Señor se hacen realidad en nuestras vidas. Es por eso que el Señor quiere que te tomes quiere que entiendas que Él tiene algo más que un milagro para entregar. Pero para recibir lo que Dios quiere entregarnos a nosotros, nosotros tenemos que, cuando tenemos esa fe inquebrantable, cuando tenemos obediencia al Señor, las maravillas del Señor se hacen realidad en nuestra vida. Versículos 5 y 6 nos dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, dice Pedro, Simón, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro tuvo que vencer el temor de volver a fracasar. Pero ¿cómo venció ese temor, Pedro? Confiando en la palabra del Señor, confiando en sus palabras. Es ahí cuando nosotros podemos ver que su fe, la fe de Pedro y su obediencia le permitió experimentar el poder de Dios que quería obrar un milagro extraordinario en su vida. Versículo 7, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lo que no había podido lograr Pedro durante la noche, el Señor lo hizo realidad en solo un momento. Lo que fue una noche de fracaso, de angustia, de miedo, de frustración, el Señor lo transformó en un día de victoria. De la misma manera, a pesar de toda la tristeza que pueda estar pasando, del fracaso, de la desesperanza, del dolor, de la angustia que hayamos experimentado, a lo mejor todo el año 2024, nuestro Dios transformará nuestra tristeza en alegría, nuestro fracaso en victoria este año 2025. Y así nosotros vamos a poder creer y obedecer la voz de nuestro Dios, experimentando eso maravilloso que Dios tiene para ti este año 2025. Una vez explicado esto, vamos a ver el punto clave de este mensaje. Pedro no se quedó solamente con un milagro. Este es el mensaje. Pedro no solamente se quedó con ese milagro. Leamos versículo 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, atento, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Pedro y sus compañeros Jacobo y Juan experimentaron el maravilloso poder del Señor en sus vidas. Ellos pudieron haberse quedado con la alegría del milagro. Haber dicho, wow, tremendo, hicimos tremenda pesca, paguemos nuestras deudas, arreglemos ya nuestro desorden en la vida. Y si hubieran podido conformar con ese milagro, porque era un tremendo milagro para ellos. Pero ahí nosotros vemos en ellos que decidieron algo mejor. Ellos decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. No se conformaron con solo un momento de gloria, un momento de felicidad. No se conformaron solamente con el derramamiento de la unción y el poder de Dios en ellos. Ellos decidieron vivir en comunión con el Señor todos los días de su vida. Desde ese momento en adelante, la vida de estas personas, de estos hombres que caminaron con el Señor y que estaban escuchando su voz directamente, empezaron a recibir las enseñanzas y contemplaron, sino que empezaron a contemplar y experimentar muchas más maravillas de Dios.
más que solamente esa pesca milagrosa. Ellos vieron multiplicarse los panes, los peces, vieron la sanidad de muchos enfermos, contemplaron la gloria de Jesús en la transfiguración, vieron a Jesús resucitado. ¿Qué hubiera pasado si solamente se hubieran quedado con ese milagro, con la pesca milagrosa y no seguir a Jesús? De la misma forma, nosotros este año que está comenzando, 2025, nosotros tenemos que confiar que Dios obrará milagros en nuestra vida, pero no nos quedemos solamente con ese milagro que necesitamos. Tenemos que nosotros decidir este día seguir al Señor, desarrollar nuestra comunión personal con Dios día a día este año 2025. Más que solo un milagro, decidamos caminar todos los días con el Señor. ¿Todo esto para qué? Para poder experimentar su amor, sus maravillas, todos los días de nuestra vida. Algo más que un milagro busquemos. No nos quedemos solamente en lo banal, hermanos. Eso es lo que queríamos reflexionar el día de hoy. Ellos recibieron ese milagro. Pudieron haber dicho, estamos listos. Se hizo el milagro. Pero ellos fueron un poco más allá. Y esa es la invitación que te hace el Señor el día de hoy para este año 2025. Ve más allá con Él. Camina en su sendero. Tómate de la mano. Toma su guía. Haz la voluntad del Padre y algo más que un milagro vendrá a tu vida. Esto es Bienaventurados Podcast.